Buenas tardes. Después de un análisis grupal sobre la situación-problema, llegamos a la conclusión de que la reforma al artículo 2 constitucional en México reconoce a los pueblos indígenas y a los afromexicanos como sujetos al derecho público. De esta manera, brindándoles una defensa a todos los derechos de las comunidades originarias de nuestro país. Sin embargo, estos derechos han sido vulnerados, sus derechos territoriales y culturales. De esta manera, bien tenemos claro de que la Sierra Tarahumara ha sido víctima de proyectos de infraestructura turística, es decir, como el Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre y otros desarrollos como el campo de golf y un hotel en la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos problemas, estas infraestructuras turísticas y construcciones en territorios indígenas son una amenaza para estas comunidades, ignorando sus derechos y demostrando que son totalmente vulnerados. Por eso, nuestra estrategia la presentaremos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Nuestra propuesta toma como base tanto el marco normativo mexicano como los procedentes internacionales en la materia de derechos humanos y los pueblos originarios. Si logramos ver más a fondo el caso y logramos transversalizar, es evidente que no solo está en juego el derecho a la consulta o el derecho a la propiedad de la tierra. Estos derechos están intrínsecamente conectados con otros derechos esenciales, como el derecho a la identidad cultural, garantizado en el artículo 2 de la Constitución, que reconoce la composición pluricultural de la nación y obliga al Estado a proteger y preservar las lenguas de estos, conocimientos y todos los elementos culturales de los pueblos indígenas. También se debe considerar el derecho a un ambiente sano, consagrado en el artículo 4 de la Constitución, que protege el acceso a un ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, directamente relacionado con la protección del territorio. Además, el derecho de la autodeterminación de los pueblos indígenas también se encuentra en el artículo 2 de la Constitución. Establece que las comunidades tienen el derecho a decidir sobre su propia formación interna, así como sobre el uso y aprovechamiento de sus recursos. El despojo de tierras y la falta de consulta hacia este tipo de comunidades solo hace o refleja violaciones a la capacidad legal que tienen estos pueblos y que se les estipula o se les garantiza a través del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra propuesta se basa en un plan integral, el cual busca no solo la restitución de las tierras, sino una solución más integral. Tomamos como base el caso de los Quechua contra Ecuador, que fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en la cual se sentenció al pueblo, o más bien al Estado ecuatoriano, por violaciones a esta comunidad. Basándonos en este caso, la aparición de la Corte, buscamos que sea que presente o que siente, más bien que establezca precedentes para que esto no se vuelva a repetir en un futuro. Además, se busca que se le brinden herramientas jurídicas a estas comunidades para que puedan valer o hacer uso de su capacidad legal por su propia cuenta. Bueno, nuestra propuesta de litigio estratégico consiste primero que nada en solicitar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la suspensión de la infraestructura que ya se ha avanzado en el aeropuerto, en el campo de golf y en las otras cosas que ya se han hecho por parte del gobierno. Así vamos a solicitar providencias cautelares para después, una vez surja la sentencia, convertirlas en medidas cautelares y que quede un precedente. Fundamentando esto, utilizaremos el caso mencionado anteriormente de los Quechua contra el Estado de Ecuador. Al mismo tiempo, solicitaremos que se reinstituyan los territorios a las comunidades indígenas, ya que se violaron sus derechos establecidos en la Constitución y también en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Una vez se logre eso y las comunidades puedan volver a poseer sus tierras, crearemos y exigiremos un plan para que estas tierras solamente las pueda manejar la misma gente que pertenece a ellas. Aparte de esto, solicitaremos una indemnización debido a los
a las malas gestiones por parte del Estado y a las grandes violaciones que se tuvieron a los derechos de las personas indígenas.